Hola a todos, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a esta nueva sesión explicativa. Es un verdadero placer saludaros, sobre todo a los que acabáis de aterrizar en primer año de la licenciatura en Ciencias Políticas. A ver, en nuestra asignatura Elementos de Teoría Política y del Estado, nuestro objetivo no es que repitáis las cosas de carrerilla, ¿vale? Nada de memorizar a lo loco. Queremos construir unos cimientos analíticos súper sólidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema absolutamente fundamental, las elecciones y el sufragio. Queremos entender el porqué estructural detrás de nuestros sistemas políticos. No se trata solo de saber cómo meter una papeleta en una urna, sino de entender qué significa realmente ese acto para toda la arquitectura del poder de una sociedad. Va a ser un viaje deductivo genial, ya lo veréis. Vamos a ir desde lo más macro, los grandes conceptos, hasta la micromecánica electoral pura y dura. Venga, vamos al lío con nuestra hoja de ruta para esta sesión. Tocaremos 5 puntos. Primero, las reglas del juego democrático. Segundo, el concepto de sufragio. Tercero, su evolución. Cuarto, clasificación y tipos. Y terminaremos con las estructuras de voto. Arrancamos con el primer punto, las reglas del juego democrático y el papel de las elecciones. Bueno, antes de ponernos a analizar las limitaciones o los tipos de sufragio, tenemos que hacer una parada obligatoria para evaluar el papel fundacional que juegan las elecciones. En ciencia política hay una distinción clásica, literal, de primero de carrera. Por un lado tenemos la democracia formal. Aquí las elecciones se consideran la condición necesaria y, ojo, suficiente para que exista el sistema. Pero por otro lado está la democracia sustancial. Esta nos dice, vale, las elecciones son indispensables, sí, pero por sí solas no bastan para garantizar una democracia plena. Ahora, fijaos en el denominador común de todo esto. En ambos marcos teóricos, las elecciones son el requisito base absoluto. Sin ellas, apaga y vámonos, no hay debate posible sobre la democracia. Lo que es verdaderamente interesante de esta diapositiva es cómo los autores Rocan y Pasquino destilan el concepto hasta su esencia más puramente institucional. Nos dicen que las elecciones son procedimientos institucionalizados para la selección de representantes. Es decir, las elecciones no son eventos que pasan por azar, ¿verdad? Son el mecanismo formal, con todas las de la ley, que determina quiénes ostentan el poder. Básicamente, es el método por excelencia para canalizar la voluntad de toda una colectividad. Pasamos al punto número 2, el concepto de sufragio y su doble dimensión. Bajando un poco por nuestro embudo pedagógico, como futuros politólogos, es esencial que vayamos mucho más allá de la típica idea de ir un domingo a votar. Esta definición de Fait es sencillamente brillante porque nos desglosa la doble dimensión del sufragio. Por una parte, existe como un derecho subjetivo, una facultad tuya, individual, que está consagrada en la Constitución, pero por otra es una función política superactiva. Y ojo, porque esta función no se limita a elegir a tus representantes, también te permite participar en el gobierno mediante formas semidirectas de democracia como los referendos. Es decir, te permite tomar parte directa en las decisiones del poder del Estado. Entonces, el punto crucial que debéis grabar a fuego en este primer año es la tremenda diferencia entre ambos términos. A ver, en la calle, tomándote un café, la gente los usa como sinónimos, pero académicamente no lo son ni de broma. El sufragio es el derecho amplio, la función política en toda su magnitud. El voto, en cambio, es la determinación de la voluntad, es el acto físico concreto cuando vas y expresas ese derecho. Dicho de otra manera, el voto es ese momento exacto en el que tu facultad del sufragio se hace realidad. Vamos a cambiar un poco de tercio. Punto 3. Evolución del sufragio y cómo retener el poder. Yéndonos al contexto histórico, es importantísimo entender que esto del sufragio universal, igual y secreto que damos por sentado hoy en día, es un invento modernísimo. Históricamente, las élites gobernantes se las apañaban con mecanismos muy concretos para no soltar el control político, sobre todo en esas sociedades aristocráticas del siglo XVIII. Teníamos el sufragio censitario, que básicamente limitaba el derecho a votar solo a los que tenían cierto nivel de ingresos o tierras. Luego estaba el sufragio plural, que le daba votos extra a ciertas personas por su supuesto valor personal o su educación, y el sufragio familiar, que le daba todavía más peso al padre de familia numerosa. El porqué de todo esto era clarísimo. No querían prohibir la representación a todos así por las buenas, sino asegurarse de que la sartén por el mango, la influencia real sobre el poder político, se quedara en un club muy, muy exclusivo. Venga, avanzamos al punto 4, clasificación y tipos, o los matices de la representación. Si analizamos cómo se distribuye la representación, hoy en día nos topamos primero con el sufragio individual. Aquí el principio básico es muy simple. Solo las personas, por el mero hecho de ser ciudadanos, tienen este derecho político. Es una representación directa al individuo. Pero, por otro lado, tenemos el sufragio funcional, que le da la vuelta a la tortilla por completo. Aquí la representación ya no es una simple suma matemática de individuos, sino que tiene una base mucho más social. Busca representar a sindicatos, asociaciones económicas o grupos de interés dentro de la comunidad. Y esto nos lleva a un debate constante y fascinante. ¿Quién o qué está siendo verdaderamente representado en nuestras instituciones?
Y esto ilustra de maravilla cómo nos organizamos a nivel territorial. En el sufragio uninominal, tú como elector votas por una sola persona en tu distrito. Un ejemplo de manual que aparece en nuestra bibliografía es la elección del presidente de la Nación en Argentina. Se hace en una única y gigantesca circunscripción uninominal que abarca todo el país. Por el contrario, el sufragio plurinominal ocurre cuando en una misma circunscripción se elige a varios representantes a la vez. Y creedme, esto cambia por completo las dinámicas de campaña, la estrategia de los partidos y, por supuesto, cómo los propios ciudadanos perciben si están siendo bien representados o no. Llegamos ya a la recta final. Punto 5. Estructuras de voto, la micromecánica pura. Nos metemos de lleno en la micromecánica real, en cómo se emite ese voto físico del que hablábamos antes. Primero tenemos las estructuras de voto único. La premisa es súper sencilla. El elector emite un solo voto y le da igual si se están repartiendo 2, 5 o 20 escaños en su distrito. Sin embargo, hay una variante que es sencillamente fascinante, el voto alternativo. Este mecanismo te permite ser un poco más estratega, marcando un candidato como segunda preferencia por si acaso tu primera opción no saca los votos suficientes. Es un diseño electoral súper elegante, pensado específicamente para que no se pierdan votos por el camino. Por otro lado, tenemos las estructuras de voto múltiple, que le dan muchísimo más poder al votante para repartir sus preferencias. El voto múltiple puro te permite emitir tantos votos como escaños haya en juego. Luego está el voto preferencial, que va un paso más allá y te deja ordenar a los candidatos de una misma lista según quien te guste más. Y para rematar, el voto combinado. Este está muy asociado a los sistemas de listas abiertas y te da una flexibilidad tremenda para cruzar candidatos de distintos partidos. Entender toda esta fontanería electoral es vital para cualquier politólogo, de verdad, porque es lo que dicta la estrategia de los partidos y si un candidato tiene viabilidad matemática o no. Para poner el broche de oro a nuestra sesión de hoy, quiero dejaros con una reflexión bastante profunda del autor del Águila. Hemos visto que, aceptar las normas electorales le da a los gobernantes un poder legítimo, ¿verdad? Pero si rascamos un poco más allá de toda esta técnica y formalidad que acabamos de ver, la gran pregunta sigue ahí. En la práctica, ¿tienen de verdad estos procesos la capacidad de renovar los lazos sociales comunes que nos unen como comunidad? Es una pregunta enorme, casi filosófica, y os invito a darle un par de vueltas a medida que vayáis avanzando en la carrera. Ha sido un placer, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo análisis.